Ah, sí, sí, sí. Un gran aplauso al ingeniero Jorge Lazo por la Bueno, muy buenas tardes. Qué rico ver caras conocidas en distintos ámbitos. Nos hemos encontrado en pabellones como este, en la calle también. Y bueno, lo que nos convoca como Fundación Trascender, de la cual también estoy orgullosamente integrado, es justamente hablar de distintos temas que existen hoy día en el quehacer humano, temas que van permeándose por lo político. Y eso es algo que nuestro sector también tiene que aceptar y ponerse mano a la obra. Así que por eso que estamos un pequeño grupo ahora en estos menesteres y esperamos que sean mucho más. Así que también la otra intención es poder dejarlos motivados a que cada uno despliegue lo que sabe hacer o lo que le gusta hacer para aportar en esta que nosotros llamamos la batalla cultural. Gracias, Claudia. Ahí Claudia va a ir pasando. Las ideas que me gustaría que nos quedáramos al final de esta jornada las quise poner en 4. La primera tiene que ver con marcar la importancia de detectar el vector ideológico. Eso es lo que estábamos hablando, de que todo está permeado por el neomarxismo, ¿no? Hay una cultura también deconstruccionista que ya está en boca de todos, pero lamentablemente esto se viene trabajando desde hace 50 años, ¿no? Y podemos remontarnos a la Escuela de Frankfurt como una revisión muy concreta y muy lapidaria a lo que fue el marxismo de Karl Marx. Entonces, quedarnos con esa idea. La segunda idea fuerza es desmitificar la irrelevancia de Chile. Siempre sentimos que estamos al final del mundo, siempre creemos que no le importamos a nadie y que estamos muy tranquilos porque tenemos una cordillera y tenemos océano al otro lado, entonces tenemos un poco de conflictos con las migraciones, ¿no es cierto?, que vienen desde el norte. Pero no, Chile tiene una característica geoestratégica relevante y eso también queremos ponerle hincapié. La tercera va a ser presentar la problemática y las soluciones que hay en términos del fenómeno cibernético, ¿no? Que también eso es algo que quiero ponerles de manifiesto, algo que no se habla o se habla muy poco porque es conveniente. Y generar conciencia de ocupar una posición determinada. Eso es ya más motivacional, es la concienciación de cada uno de qué es lo que va a hacer para esta batalla cultural. Gracias, Claudia. Me pasaba que hace 9 años estaba ahí en la ANEPE, Juan que la conoce muy bien, él sacó su máster ahí, y estábamos hablando de eficiencia energética. Y en ese momento había mucho consenso de que había que preocuparse del término energético. Todos estaban en las energías renovables, tapicemos el norte con paneles fotovoltaicos, en las casas pongamos paneles, ¿no es cierto?, ACS para el agua caliente sanitaria, y estábamos súper bien y felices con que eso podía darnos algo de seguridad, ¿no? Hablamos todos de la seguridad energética. Y con eso estábamos listos. Pero, lamentablemente, estos temas son mucho más profundos y más complejos. La siguiente pregunta, por favor. Eso. Y esos eran los libros que, bueno, medio deconstruido, y yo estaba tratando también de encontrar dónde íbamos a poner el ojo, ¿no? De Raúl Sol, un analista internacional que es de izquierda, pero sabía mucho del tema geopolítico y en términos de petróleo, ¿no? Él estudia Medio Oriente, entiende que la problemática también pasa por los países desarrollados que tienen están primero en la lista del suministro, ¿no?, de petróleo y de queroseno y todos los derivados. Entonces, nosotros teníamos ese concepto que él pone ahí en ese otro libro, que eran los 2 libros que tengo yo de él, chao, petróleo. O sea, quiere decir de que no vamos a poder tirar solamente de energía renovable, había que hacer todo un recambio. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? Por favor, Claudia, gracias. En que cuando cae el muro de Berlín, cuando sucede esto, el mundo occidental se queda tranquilo. Dice, bueno, entonces ahora lo que queda hacer es nos ponemos de acuerdo y las democracias vamos a empezar a medirlas, ¿no es cierto?, en términos de KPI, y empieza toda una oleada economicista y una mirada economicista
que es grotesca para el problema que estaba recién ahí incubándose. Y aquí ponemos 4 falacias, estas son prestadas por el profesor Louis Heidegger, que él también habla de esas 4 falacias. Y bueno, ¿cómo no vamos a poder asentir a ellas con la muerte de la filosofía? ¿Qué importa la filosofía si tenemos economía, ¿no? Tenemos mall, tenemos desarrollo, vamos haciendo universidades, la formación, todo se hizo en torno para no tomar la filosofía en serio. Esta divagación, ¿no? Ya no había que hacer eso. La muerte de historia, notificados por el señor Fukuyama, Francis Fukuyama también, ¿no? Que ustedes muchos lo han leído. Ese es el triunfalismo del liberalismo, ¿no? Ciertamente que triunfaron, ¿no? en lo superficial, pero vamos a ver que eso, bueno, es cosa que no podamos constatar, ¿no? Día a día, que no fue así, ¿no? La muerte de las ideologías también, hay Daniel Bell, en los años 60 él escribe sobre esto, ¿sí? El próximo filósofo de gran importancia, también muy deconstruido, muy tomado por la izquierda, es Martin Heidegger. Y él nos hablaba de este concepto que es bien complejo, ¿no? Hay muchos escritos, muchos autores tratando de explicarlo, pero en simple podríamos decir que el Dasein va a ser el estar ahí. Ese estar ahí nos define. No es lo mismo estar aquí hace 30 años, en este mismo hotel donde están ustedes, que estar ahora con el desarrollo tecnológico, con las capacidades también que se despliegan en un país y una serie de factores que van a determinar el ser ahí. Además del estar ahí, no es un estar solamente en lo fáctico, en el hecho de estar, sino que también tiene una conciencia, tiene un aspecto espiritual muy profundo que también él hace algunos guiños con lo que es sentir arraigo, sentir, ¿no es cierto?, la tradición de estar acá y de un país también en general. La filosofía occidental nos trae todo eso, ¿no? Heidegger estudió mucho a los filósofos griegos, ¿no? Tenemos ahí al primero, a un presocrático, que será Pitágoras, ¿no? Convenientemente puesto como un filósofo, ¿no? Pero él era un pensador, era matemático, era una persona que puso institutos al menos en 3 ciudades de la Magna Grecia, ¿no? Él se establece en Crotona, en Metaponte y en Tarento también. Y las personas que constituían el instituto ayudaban a los países, a las ciudades-estado, a legislar mejor, a preocuparse de la salud. Eran realmente unos protagonistas. Eso mismo, Platón, que está ahí también en la imagen, va a promover dentro de su Res Publica, ¿no? O la República, ¿no?, de Platón. En estos 10 libros que es el compendio de Platón. Una sociedad-estado, ¿no? Él define individuo, sociedad, estado en distintos ámbitos. En la justicia, no entra en esos detalles, pero él también tiene una visión del ser humano muy compleja. Su discípulo Aristóteles, ¿no?, muy conocido también en el mundo contemporáneo, porque, y hasta el día de hoy se utiliza muchísimo su pensamiento, él abre una puerta más científica, más especializada de las artes, de la ciencia, de la biología, y él tiene también a cargo, recordemos, al gran Alejandro Magno, ¿no?, el gran conquistador. Va a ser su maestro. Entonces, todos estos señores plasmaron en los filósofos que van a venir posteriormente, y no solo los filósofos, porque eso es lo que a nosotros nos debe convocar, en la esperanza de tener mejores gobernantes también. Porque tenemos el caso de Pericles, ¿no?, el siglo V de oro, ¿no? Nos quejamos y vemos que los políticos y muchos de los líderes carecen de esos valores. Lo que hizo Pericles, en breve, es que él llamó a los grandes filósofos a constituir su gobierno, ¿no? Tuvo un ministro de Obras Públicas, por decirlo de manera contemporánea, a Fidias, que hizo todo la Acrópolis, todo un desarrollo tecnológico que impulsó a Atenas. Y también tuvimos un poco más reciente, ahí ya en el año 80, 100 de esta era común, al gran también emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un estoico. Entonces, ¿se puede? Claro que sí se puede. Hay que mirar un poco más de esto y no dejarse de construir por lo que nos está proponiendo el marxismo, que en la siguiente lámina
está la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos estas polaridades que puedan convivir? La verdad es que no queremos que convivan, queremos que una prevalezca. Por lo menos los que estamos acá, queremos que sea esa filosofía occidental, que la preservemos, la cuidemos en todos los quehaceres. Pero este señor, Carlos Marx, ¿no? Lo ponemos bien rojo ahí, la foto más rojo que ustedes. Tuvo palabras para la tecnología, que por cierto no es una palabra que se utilizara en esa época, pero en el Das Kapital, él lo pone en el libro 1, él escribe sobre la división del trabajo, él hace todo un desglose, desglosa la economía. Ese es un filósofo científico, o sea, él está viendo dónde la economía nos está transgrediendo como seres humanos y dónde puedo sacar al sujeto revolucionario. La división del trabajo, dice él, marca con hierro candente al obrero manufacturero, dejándole impresa la señal que lo distribuye como propiedad capital. O sea, aquí la voluntad humana no sirve para nada, porque él nos dice que es definitivamente una transacción mercantil. La inteligencia, los conocimientos y la voluntad que pierden los obreros de la manufactura se concentre enfrentada a ellos en el capital. Entonces, así, confrontados, ¿no? Empleado-empleador, no hay posibilidad de ser feliz, ¿no? Porque siempre voy a tener rabia de que alguien me esté mandando o haciendo qué es lo que hay que hacer dentro de una empresa. No importa las movilidades laborales, yo no puedo ascender, no puedo descender. Claramente que había una estructura un poco más rígida, ¿no? Vamos a ser justos con el contexto, pero también no significa exacerbar, ¿no? a la gente que no tiene otra posibilidad. En la siguiente lámina vemos ahí a Marcuse, un poco en la escuela de Frankfurt, ¿no? Este reformismo, él observa mucho lo que es la batalla cultural y se concentra en lo que también Gramsci habría dicho sobre la superestructura, un concepto que van a tomar los de la escuela de Frankfurt, ¿no? Estos neomarxistas, y me gusta esa foto de Marcuse porque lo representa pero perfectamente. Él desde su campo, pagado por distintos estamentos norteamericanos, universidades, Columbia, Princeton, todas esas universidades los recibieron con los brazos abiertos a estos marxistas. Cuando viene el gobierno nazi, ¿no? En 1933 en Alemania. Entonces, él desde su comodidad, ¿no? Habla sobre azuzar a la gente. Si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión y visitan los mismos lugares de recreo, si la mecanógrafa se viste tan elegantemente como la hija de su jefe, si el negro tiene un Cadillac, si todos leen el mismo periódico, esta asimilación indica no la desaparición de las clases, sino la medida que las necesidades y satisfacciones que sirven para la preservación del sistema establecido son compartidas por la población subyacente. O sea, lo que nos está diciendo es que si se resolvieran los problemas sociales, si el tejido social fuese homogéneo y la superación de muchos de nosotros, desde el punto de vista socioeconómico, se diera lugar, que es lo que está pasando en la modernidad, a este señor le molesta. Él no quiere eso. Él dice, ¿dónde está entonces el sujeto revolucionario? Y su misión, ¿no? En el libro de El hombre unidimensional, lo expone como expone en esta frase. Entonces, la mentalidad marxista, aparte de que es muy pesimista, de que siempre está en conflicto, es todo lo contrario a la metafísica occidental que ha ido avanzando. Bueno, y esto, ya para entrar más de lleno con el tema de la ciberseguridad y la cibersoberanía, es un problema que resolvieron los chinos. Dijeron 5 millones de muertos, ¿no es cierto? Mao Zedong, ¿no? Con sus políticas de la revolución cultural, ¿no? Que empezaron en el año 49. No estaba dando los frutos ni era sostenible ese modelo. Entonces llega este señor Deng Xiaoping y en el año 78 comienza justamente este proceso de modernización, que vamos a ser muy claros. Habían personas hasta hace poco que pensaban que había una democratización en China, porque se estaba abriendo el mercado, pero fueron muy cuidadosos Deng y sus asesores en que lo que se estaba modificando solamente iba a ser el aspecto económico. De hecho, se fortaleció más que nunca el Partido Comunista Chino. Las empresas que nosotros vemos privadas son brazos
accionantes del Partido Comunista Chino, y eso es una realidad. Podemos pensar de que no es tan así, de que hay matices dependiendo de las marcas. Bueno, en China si tú triunfas como empresa privada, entonces vas a estar mucho más cerca del Partido Comunista Chino, porque te va a estar vigilando, va a querer que colabores con ellos. Entonces, esta modernización, claro, llevó a 200.000 chinos en 20 años a estudiar en las mejores universidades en Estados Unidos. Y aquí también la frase célebre de Deng Xiaoping era: no importa si el gato es blanco o negro. Ahí lo que está diciendo también es un poco, en fin, justificar los medios, o yo puedo ser comunista y también puedo desarrollarme económicamente. Lo que importa es que sepa cazar ratones. Entonces, China resolvió el problema, ¿no? China resolvió el problema para los comunistas de todo el mundo. Y eso es su trabajo hoy día, consiste justamente en concientizar esa posibilidad alcanzada. Por favor, gracias. Aquí vemos como el PIB dice 14.12. Ha crecido China desde el año 89 hasta el año 2018. El único índice en el mundo de todo lo que se mide que lo sigue es el Standard & Poor's, que es por 4 veces. ¿Qué está indicando esto? China, bueno, no es ningún misterio, ha crecido de manera acelerada. Se dice, bueno, ahora hace 3-4 años empezó una política más interna, de crecimiento interno, pero seguimos comprando puertos, seguimos comprando mucha infraestructura hacia afuera, fuera de China. Algunos ejemplos. Acá tenemos, esta es la visión de China. No mira Europa, no mira Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos. Ya lo observó, ya nos conocen, Europa ya está tomada, ¿no? Sobre todo por los tenedores de bonos, ¿no? de las empresas principales europeas son chinos. Acá, por favor, no quiero dar a entender de que soy anti-chino, soy anti el gobierno chino. Sí. Aquí vemos la PEC, la mirada es bien clara. Por eso que están preocupados de muchas cosas que nos pasan en estos países, ¿no? No porque quieran que estemos mejor. Y tiene aliados China, tiene aliados en distintas fases, ¿no? Ahí vemos el año de los colores, el año de ingreso, y vemos que China ingresa muy rápidamente después de formada la PEC, que al principio estaba contaminada de capitalistas, ¿no? Porque vemos Canadá, Estados Unidos, Australia, todo el Commonwealth, ¿no? La comunidad de ellos anglosajones. La disputa, no apareció en las banderas. No, aquí hay una bandera de Rusia, no sé por qué no aparece, China y de Estados Unidos. Lo que están buscando estos dos países es justamente la aniquilación de Occidente. En otras palabras, es por distintos medios. Y vamos a ver cómo el ámbito cibernético también ha jugado un rol fundamental en ello. Y eso ustedes ya lo conocen, ¿no? El oro, el petróleo, el gas, el triángulo, ¿no es cierto?, del litio, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? De Chile, Argentina y Bolivia. Todo eso apunta justamente a poder fortalecer las posiciones geoestratégicas de ambos países. Hay un contexto nuevo, la guerra de Putin con Ucrania, la anexión de Rusia en Kiev, ¿no? Histórico. Tenemos también el BRIC, que esto es una cosa extrañísima, porque el BRIC tiene a Brasil, ya subcontinente, uno puede entender, quieren sus recursos naturales también, la Amazonía, Xi Jinping y Putin buscan eso. India, que está hace años con un conflicto limítrofe con China, ¿no? Pero ahí está, porque India tiene ciertas cosas también del pasado contra Occidente, ¿no? Hay algunas guerras que ellos sintieron que podían haber tenido más apoyo de Occidente, de Estados Unidos. Y también fueron colonias 150 años del gobierno británico, ¿no? Entonces todas esas cosas China y Rusia saben utilizarlas. Y tenemos a un invitado ahí, Sudáfrica, para decir que incluimos al continente africano también. ¿Sí? Esto es global. Tenemos también una Unión Europea muy permeada por estas banderas LGTB, más, y vamos agregando, cada día avanzan en un número más. Entonces Europa está concentrada en eso, ¿no? ¿Qué país es menos correctamente político? Está concentrado en homologarlo todo, ¿no? Y está tremendamente asustado por el impulso de China y de Rusia y también de India en cierto modo. Tenemos una ruta, la ruta de la seda 2.0, que se está gestando también
de manera pero impresionante, muy muy rápida. Yo recomiendo ir ver se resume muy bien lo que se está haciendo a nivel de tecnología, de infraestructura, en la Deutsche Welle. No me gusta mucho ese canal, pero le pega de repente a los rusos y es algo interesante porque ninguno se atreve. Entonces ahí está todo eso muy, muy explicado. Y tenemos por último en Estados Unidos, que es verdad, ahí está yo no sé si es un humano, pero yo le saqué una foto nomás, ¿no? Pero esperemos que sea inteligencia artificial mejorada con el chat GPT. Pero eso es Estados Unidos, lamentablemente hoy día. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que les comentábamos que la Escuela Frankfurt empieza el año 30? O sea, ya tenemos 100 años de Escuela Frankfurt en la meca del capitalismo. Bueno, y todo esto, ¿a qué nos lleva? El espionaje, ¿no? El espionaje es un concepto que parece muy antiguo, la Guerra Fría, ¿no es cierto?, de Estados Unidos con la Unión Soviética. Ya, pero Jorge, el espionaje ya no se hace. Bueno, podemos decir que en algunos aspectos sí, ¿no? Por no mencionar lo que en la próxima clase. Que está en todo, permea en todo el espionaje. Lo que pasa es que ha cambiado solamente de vectores de acción, ¿no? Y uno de ellos es lo que nosotros vamos a revisar. Aquí tenemos un caso hace poco, ¿se acuerdan? Esto fue a comienzos de marzo, cuando el FBI detecta, ¿no es cierto?, y hace todo un análisis. Sí, era un globo chino, ¿no? Siempre lo supieron porque además ellos, Estados Unidos, ¿no?, las camalomas de los años 50 que está haciendo lo mismo en la Unión Soviética y en China. De hecho, la modernización china fue muy vigilada y tutelada por Estados Unidos, también entendámoslo. No era solamente queremos ayudarte porque tú estás todavía eres muy pobre, entonces cuenta con nosotros. No, estaban viendo el mercado que significaba China, ¿no?, en ese momento. No se equivocaron, pero el gato salió más vivo que el carnicero que cuidaba. Por favor. ¿Y qué pretenden saber esos espías? Bueno, evidentemente información de inteligencia, información confidencial de los gobiernos, de desestabilizarlo, pero ahora hay otra cosa más que está tremendamente ligada a lo que es la cibersoberanía, que va a ser la infraestructura crítica, ¿no? La infraestructura crítica es un concepto de resguardo de toda la información y todos los activos que pueden ser físicos o pueden ser de conocimiento, pueden ser también de redes, de comunicaciones, en donde, claro, ahí ponemos de Estados Unidos porque es una definición que da el NIST, que es el sistema de ciberseguridad y de estandarizaciones que tiene el Instituto de Estados Unidos, ¿no? Entonces da el NIST, el Cyber Security Framework, o sea, el marco de trabajo que puede tener en ese año 2018. La ciberseguridad es algo fundamental para temas de infraestructura crítica. Y aquí 162 cuentas hackeadas y se pretende sacar a la luz las estrategias de ciberseguridad de Chile, los sistemas de monitoreo de comunicaciones y los programas para almacenamiento de datos. Así de grave lo que pasó. Esto ya estaba en la venta, esto ya lo compró quizás un gobierno que quiere hacer algún negocio, entonces deja, decimos nosotros, desactiva el dispositivo, ¿no? Cuando, bueno, yo tengo esta información, tú quieres que la revele, entonces hagamos negocio, ¿no? Entonces ahí queda un poco atrampado, ¿no? Por favor. El avión venezolano iraní también un caso de ciberseguridad. Claro que sí. Y está afectando la votación que íbamos a tener ese 4 de septiembre. Y aquí lo que cabe preguntarse es cómo 10 sujetos de Irán van en un avión venezolano con Viasa, comprada hace poco a la empresa Mahan Air, una empresa iraní, ¿no?, que tiene claramente intenciones contra Occidente. Y estos 10 personajes de iraníes estuvieron entre marzo y julio paseándose por aquí y nadie lo advirtió. Lo supimos por el gobierno argentino. Ellos alertaron a la PDI y a la DGAC, pero esto después trascendió. Querían mantener la información confidencial. Esto después se supo. Por favor. Eso, desde el día 16. Sí. Entonces nos planteamos, ¿qué hacemos frente a esto? ¿No? ¿Declarar la guerra? No, es duro.
pero sin iniciar la defensa de nuestra información, la defensa de nuestro país, ¿no? A todo nivel, público y privado, siempre insisto en ello. Por favor. Cuando estábamos con el estallido delictual, ¿no? En pleno apogeo de estos individuos, ahí en la esquina por la terraza, no sabes que Vicuña con Rancagua más o menos, acá en Santiago, lo que estaba pasando en la DIP, en la dark web y en los sistemas de seguridad del gobierno de Chile, teníamos ataques de DOS, ataques de denegación del servicio. Ahí está la fecha. Esto es información del CECIR, esto es un estamento del gobierno, es un informalista, ustedes pueden ir a buscarlo, está disponible. Sucesivamente, ataques de DOS, denegaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, tenemos también las redes de la Municipalidad de Macul, tenemos el Mega y tenemos a la Radio Bio Bio, díganme ustedes. ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde está Chilevisión ahí? ¿No lo veo? ¿O dónde están los canales un poquito más del otro lado? ¿No? Es súper dirigido esto. Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, el Senado. Todo eso estaba pasando mientras nosotros veíamos horrorizados, los hackers estaban haciendo su trabajo con este lado. Por favor, gracias. Esto un poco para graficar, ¿no? Los escaneos de puertos se hacen para justamente ver las vulnerabilidades, ver dónde van a hacer los procesos de intrusión y poder medir entonces el ataque adecuado para cada una de las misivas. Eso es lo que hacen los hackers. Un hacker, según el estudio de Microsoft del año pasado, del 2022, que salió hace marzo-abril de este año, nos dice que los ataques necesariamente son muy prevaricados y para poder darnos cuenta de un hacker son 8 o 9 meses que está dentro de la empresa. En promedio. Los gastos que ellos estiman, ¿no? En el promedio transversal a la industria, en ese sentido, aunque hay claramente que hay más hacia las industrias productivas y las bancarias, ¿no? Pero los gastos pueden ir entre 3 y 4 millones de dólares solamente por haber perdido la información que se exfiltró. A eso hay que agregarle el proceso de mejora, de backup and recovery, que es cuando nosotros vamos a recuperar esa información, que puede aumentar hasta el doble, ¿no? O sea, esa es la importancia de lo que estamos viendo de ciberseguridad, que también toca temas del país, como vemos acá, ¿no? Imagínense toda esa cantidad de malware en una semana, casi 2 semanas. Para que se hagan una idea, en ese periodo se pueden constatar en tiempo normal tal vez 7, 8 malware. O sea, estamos hablando de 3 veces esa cifra.